Y ahora lo que nosotros deberíamos hacer sería saturar. Saturar eso. Ok. Ok. Bueno, Sí. ¿ven? ¿No? ¿Ven qué sencillo que es? Sí, es fácil, hongo. Ah, ven. Ya se va a complicar igual. No, Sí, no, ya, por favor, no. ya con de fácil no me gusta ya. A nosotros sí. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahí en donde dice X es la capital de Y, ¿bien? ¿Cuál es la función ahí? Eh, Acuérdense que la función es la regla de correspondencia entre dos conjuntos. ¿Cuál es la regla de correspondencia? la X. La X no es ninguna regla, menos. ¿Cuál es la regla ahí que yo tengo que cumplir? ¿Qué es la capital? La capital de, ¿que no? Claro. Ah, no. ¿Que no? La capital de, esa es la reglita que yo tengo que hacer. Entonces, si la capital de es la F de función, o sea, F es igual a la capital de, ahí tienen la función. Esa es la regla de correspondencia. Claro, Bien. claro. Ahora, Ahora sí. el dominio. ¿De qué está hecho el dominio? O sea, ¿qué debo poner dentro del dominio? O sea, mis argumentos. ¿Qué va en el dominio? ¿Qué es el lógico? No, ahí es el ejemplo de la capital D. Si mi función es la capital D y me voy al conjunto de dominio, adentro del dominio, ¿qué voy a poner? La capital. No, la capital sería Y, sería la imagen. ¿Que no? Claro. O sea, lo que me da como capital es la imagen, es lo que yo obtengo. Pero Ya. para obtener la capital, que sería lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué debo poner en el dominio? En lugar de la capital. ¿Qué cosas tienen capitales? Países. Países. Bueno, ponerle que lo circunscribamos a países. Entonces, en el dominio, ¿qué hay? Países. Países. ¿Y qué voy a obtener en Y, en la imagen? La capital. Sí, pero ¿qué son las capitales de última? ¿Qué son? Ciudades. Ciudades. Entonces, en el dominio, ¿qué voy a poner? Países. ¿Y qué voy a obtener en el rango, digamos, la imagen, que no? ¿Qué voy a tener rango? Ciudades. Y ahí tienen todo. ¿Cuál es F? La capital de. ¿De qué está hecho el dominio? De países. ¿Y qué obtengo cuando hago pasar un valor de un del dominio? Lo hago pasar por la función. ¿Qué obtengo? La imagen. ¿Qué son la imagen? Ciudades. ¿Ven? Entonces se da todo. Si yo cambio de argumento, cambio de imagen. Porque si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner en el dominio, ustedes pueden ver, para que sea gráficamente, hagan lo siguiente. Arriba pongan F igual a la capital D. Entonces ahí se dan cuenta que la función es la capital D. Pongan un dominio y debajo de eso van a poner países. Hagan como una flechita que pasa por la F, que sería la capital D, y ¿qué obtienen? Ciudades. Ciudades, y en lugar de arriba de ciudades van a poner rango. Entonces se van a dar cuenta que en el dominio hay países y en el rango hay ciudades. ¿Y cómo obtienes las ciudades del rango? Haciendo pasar el país por la función. Entonces si yo pongo Chile como argumento, le hago pasar por la función la capital D, ¿qué obtengo?
Santiago de Chile. Santiago. Si yo pongo Cuba, ¿qué pasa? Chile, No había que no saben cuál es la capital de Cuba. no nos acordamos, profe. La Habana. La Habana. Alfajor está. Si yo pongo Suecia, ¿visto? Profe, pues. Estocolmo y así, ¿bien? Si yo pongo Islandia, bueno, ahí se dan cuenta ustedes que saben mucho de los países europeos. ahí se dan cuenta ustedes que cuando cambia el argumento, cambia la imagen. Bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos antes con la matemática. Y así pueden cambiar cualquier, pueden hacer cualquier relación. Por ejemplo, pueden tener otras funciones como fecha de nacimiento de X, madre de X, novio de X. ¿Ven? Y todas esas son funciones. Si nosotros decimos, por ejemplo, madre de X, ¿qué vamos a tener en el dominio? No. En el dominio, ¿qué vamos a tener si yo pienso? Madre. Bueno, pero ¿qué son las madres de última? ¿Qué vamos a poner? Así como la capital eran, ¿qué cosa? Países. Bueno, pero ¿nombre de qué? Mujeres. De mujeres, claro. Entonces en el dominio, ¿qué va a haber en madres de X? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber en la función madres de X? ¿Qué va a haber en el dominio? Mujeres. Bien, ¿y qué va a haber en el rango? Nombre de los hijos. Bueno, pero que son de última los hijos. Lacras. Ya. Y bueno, los niños también son personas, así que pongan personas. Cierto. O sea, son lacras, pero personas de última. Entonces ahí tienen, ¿ves? Si ustedes ponen madre de X como función, en el dominio van a tener mujeres y en el rango van a tener personas. Bien, y así. Bueno, no es necesario seguir adelante porque creo que se entiende lo que estamos diciendo. Lo que sí pueden hacer ustedes como para practicar es hacerse algunas funciones ustedes y como hacerse unas prácticas para que les quede por medio de la práctica los conceptos. O sea, inventen una función tanto matemática como así proposicional, como esta de la capital D. Pueden, no sé, poner, qué sé yo, libros escritos por, y ahí tienen ustedes personas y personas, y así, o libros y personas. Bueno, ustedes vean, la única regla que tienen que tener para que sea una función es que la imagen siempre va a ser un solo valor. No puede tener dos valores, ¿bien? O sea que novio de X no pongan. Porque te va a salir, no sé, fulanito y sutanito, no, eso no es una función. Tienen que ser novios fieles, tienen que ser. Imposible. Pero difícil ahí. Es que ya saben que novio de D no puede ser función. Y así, bueno, ese es el único requisito, que la imagen es siempre un solo valor. O sea, vos podés poner como argumento varios valores, pero eso no importa, la imagen tiene que ser un solo valor. Por ejemplo, yo te puedo decir el pueblo que queda entre X y Y, y ahí tienes muchos valores. Sin embargo, va a ser un solo pueblo el que está entre X y Y, y eso es lo que vas a poner en la imagen. Bien, y así. Bueno, entonces,
repasemos. ¿Qué es una función proposicional o una función así en sentido general? Es toda expresión insaturada. Eso puede darse en funciones matemáticas o puede darse en funciones proposicionales. Ambas cumplen con la definición de que la función siempre es una expresión insaturada. ¿Y qué sería una proposición? Una proposición es una expresión del cual puede decirse si es verdadera o si es falsa. Si yo digo X es padre de, no puede ser falso ni verdadero, porque hasta que yo no sepa qué es X, no te puedo decir nada. Entonces las funciones no son ni verdaderas ni falsas, simplemente están ahí insaturadas. ¿Queda claro? Sí. Bueno, esta es la parte fácil. Ahora tenemos que ir para lo más difícil. A ver, yo voy a escribir aquí un enunciado. Un enunciado, lo voy a poner el mismo enunciado que utiliza Frege para que ustedes cuando lo lean se acuerden. Ahí tienen. César conquistó las Galias. Ese es el ejemplo que utiliza Frege en su librito Función y Objeto. Ya saben ustedes que para pasar de César conquistó las Galias, que es una proposición, que no, en este caso es verdadera, para pasar de esa proposición a una función simplemente tienen que sacar César. Bien, el argumento. Y quedaría X conquistó las Galias. Ahora, X conquistó las Galias ya no es una proposición, sino es una función proposicional, y de esa no puedo decir ni es verdadera ni falsa. ¿Clarito que no? Bien. La cuestión es la siguiente. Si ustedes ven la estructura que tiene el enunciado, se van a dar cuenta que hay justamente el argumento, y lo que queda fuera del argumento es el predicado. Claro. Bien, entonces hay como una estructura que se respeta. El predicado por un lado y el argumento por el otro. Que en este caso el argumento es un nombre de una persona o una persona, ¿bien? Bueno, Frege le llama al argumento de la función, que en este caso es un nombre de una persona o una persona, objeto. Por eso que yo les dije, el artículo de Frege se llama función y objeto. Ya definimos qué es función. ¿Qué es función? Toda expresión insaturada. ¿Cómo se define objeto según Frege? Lo que satura la función. Entonces César es un objeto. Los números 1, 2, 3, 4, 5 también son objetos, porque saturan la función. En este caso la función matemática. Tanto los números como los nombres de personas aquí serían objetos. ¿Qué es un objeto? Un argumento de la función. ¿Bien? O sea, de último una constante, porque César es César siempre. Es una constante. Entonces, si yo sé que los enunciados pueden respetar esta estructura, por un lado el objeto y por otro lado el predicado del objeto, entonces yo voy a pasar a la lógica. Frege lo que hace es inventar la lógica que se llama lógica de predicados, que la pueden ver en cualquier libro, y se llama también lógica de predicados, que está dentro de lo que se llama lógica matemática. Bien, entonces si van a lógica de predicados van a encontrarse con esto. ¿Y cómo se simboliza en lógica de predicados? Sencillamente como lo que dijimos, todo lo que sea predicado vamos a usar letras mayúsculas a partir de la F. Por ejemplo, F, G, H, I. Con eso simboliza los predicados. Por ejemplo, conquistó las Galias. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, F. ¿Qué es F? Conquistó las Galias. Pero ahí me falta el objeto, ¿que no? Sí. O sea, en este caso, César.
¿Cómo se simboliza el objeto en lógica de predicados? Se lo simboliza con letras minúsculas a partir de la A. Por ejemplo, A, B, C, D. Esos son los objetos. Ahora, si yo quisiera escribir lo que está arriba, César conquistó las Galias, en lógica de predicados, tengo que hacer lo siguiente. Primero pongo el predicado y a continuación el objeto. Y eso se lee F de A. ¿Bien? Las F, G, H, I, que son letras mayúsculas que simbolizan, que están en lugar de predicado, se llaman letras predicativas. Está claro, ¿no? Letras predicativas, porque están en lugar de predicado. En cambio, las que simbolizan al objeto, A, B, C, D, minúscula, se llaman constantes de individuo. Anoten todo eso porque si no después... igual tienen la grabación. Entonces las letras predicativas son mayúsculas a partir de la F en adelante y los objetos se simbolizan cuando se llaman constantes de individuo. Entonces, César conquistó las Galias, F de A. ¿Bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa con si yo pongo esto? ¿Cómo se simbolizaría eso? Utilicen la lógica. ¿Qué ha cambiado ahí? Que no podemos saber si es verdad o mentira, si ha conquistado las Galias, se supone. Bueno, porque no pero tenemos digamos, un individuo. pero digamos, conquistó las Galias no cambió, ¿que no? Claro. Entonces sigue siendo F. Claro. Bien. Sí, sí. Pero Sí. ¿qué ha pasado? No hay constante de individuo. Claro, no. Entonces tengo que poner una variable. Entonces va, como dijo Patria ahí, F de X. Claro. FX. Porque en lugar de la constante individuo tengo una variable. Entonces es F de X. Claro. ¿Cómo se llama esa variable? Variables de individuo. ¿Sí, no? Sí. Porque están en lugar de un individuo, de una constante. Entonces F de X. Les voy a dar una... Sí. Sí, pregunte. Eso ya sería una función, ¿no? Esa es una función. F de X es una función. X Se llama función Conquist- proposicional. todas las Galias. X conquistó las Galias es una función proposicional. Bien. Bien, lo de F de A es una proposición. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, ¿eso es una función o es una proposición? ¿Proposición? Proposición, porque tiene constante de individuo y predicado. Sí. No aparece ninguna variable. Claro. En cambio, si yo les pusiera algo como esto, eso sería una función, porque aparece una variable y. Sí. Aunque en algún punto las letritas se van a confundir, pero bueno, por ahora no se confunden. Está claro que X, Y, Z serían las variables, ¿no? Sí. Pero bueno, dentro de la estructura lógica ustedes se van a dar cuenta cuando son variables, cuando son funciones, que es cuando son proposiciones, cuando son funciones, si tiene variables o no tiene variables.
Bien, hasta aquí viene lo fácil. No. ¿En serio? Porque después tenemos que ir a la cuantificación. Pero bueno, por ahora, esta es la cuestión, que es, yo si quiero transformar, digamos, en símbolos una función proposicional o una proposición, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Bien? Ahora, si yo pusiera ¿cómo debemos pasar a símbolos eso? O sea, la lógica de predicados. No creo que te ayude mucho eso, la lógica, ¿no? G, H de B. A ver, ¿qué es G, Agustín? Agustín, ¿qué es G? No sé. Claro, pero ¿cuál predicado? Decime, el predicado, ¿qué? ¿A qué pertenece G? Desactivado el micrófono. Bueno, pero si se te escucha. Actívalo si quieres o escribí. ¿Cuál predicado es G? Conquistó las Galias. O sea, G es conquistó las Galias. Bien. ¿Y qué es H? Hizo una fiesta. Entonces tenemos dos predicados. Conquistó las Galias, hizo una fiesta. ¿Y B qué es? El objeto. El objeto. O sea, César. Sí. Bien. Ahora, hasta ahí estás identificando bien los dos predicados y el objeto. Pero eso no representa la proposición que está ahí por una razón, que es la siguiente. ¿Cuántas proposiciones tenemos en César conquistó las Galias e hizo una fiesta? Qué difícil se me hace. Qué difícil es lógica cuando no se sabe, ¿no? Dos proposiciones, muy bien. ¿Cuáles serían esas dos proposiciones? Decímelo así verbalmente. Conquistó las Galias, le hizo una fiesta, profe, ¿no? Ah, no, esos son los dos predicados, ¿no? Las dos proposiciones, ¿cuáles serían así? Decímelas. Proposición 1 es esto, proposición 2 es esta. Es cierto que hay dos proposiciones, pero quiero identificarlas. Bueno, pero ahí te has olvidado de César. ¿Y qué hacemos con César? Sería, si te interpreto, César conquistó las Galias y César hizo una fiesta. ¿Es eso? Bien, entonces si las dos proposiciones serían César conquistó las Galias y César hizo una fiesta, entonces vos tendrías que empezar con el primer predicado. F, conquistó las Galias. ¿Quién conquistó las Galias? César, F de A. Y después dice César hizo una fiesta, o sea, ponen la misma A, pero tienes otro predicado, hacer una fiesta, entonces queda G de A. Pero y aquí viene el tema, que es, te estás olvidando de I, porque I es una conjunción entre dos proposiciones. Y para simbolizar I, utilizamos un simbolito en lógica, que a ver si lo puedo copiar.
Eso dice FDA y GDA. Ese simbolito como una B invertida es I, o sea, la conjunción. Ahora, ¿y de dónde sacan la conjunción? Bueno, se supone que ya tendrían que saber la lógica de proposicional. La lógica proposicional es la lógica anterior a la lógica de predicados, que consiste en P, Q, ¿se acuerdan de P y Q, Q y R, todas esas cuestiones? La tablita de verdad, todo eso. Bueno, eso está en lógica proposicional. Y los símbolos para la conjunción son un puntito o ese símbolo que está ahí. Entonces, César conquistó las Galias e hizo una fiesta, se simboliza FDA y GDA. Y si seguimos con la misma lógica y digo ¿cómo se simbolizaría eso? Ahí tiene dos proposiciones, ¿que no? Entonces ya tiene que ir el simbolito. Muy bien, Juan hizo una fiesta y Ramón se emborrachó, es FDA y GDB. ¿Por qué? Porque la B se refiere a otro constante de individuo que es Ramón. A se refiere a Juan. ¿Cómo van? Ya está como lo habito cuando las computadoras funcionan, se empiezan a calentar y a... Pantalla azul. Ajá, más o menos están por ahí o qué. Les voy a mostrar otra forma de simbolizar que parece ser más sencilla que esta, porque la van a encontrar en los libros. Ustedes saben que primero se pone el predicado y luego la constante de individuo. Bien, eso ya está. Ahora, algunas convenciones dicen que lo que yo les dije, empieza con F, sigue con G, con H, bla, bla, bla. O las constantes de individuo empiezan con A, con B, con C. Esa es una forma de simbolizar y ustedes ya la han aprendido. Pero van a encontrar en otros libros otra forma de simbolizar, y si ustedes no la conocen van a parecer que están leyendo chino y en realidad están haciendo lo mismo que aquí, nada más que lo único que cambia es la forma. Por ejemplo, en vez, si dice Juan hizo una fiesta y Ramón se emborrachó y Gabriela puso FDA y GDB, eso es correcto, pero a veces van a encontrar lo siguiente, van a encontrar que van a tomar la primera letra o la letra más importante del predicado y van a poner a la par la primera letra del objeto. Por ejemplo, yo lo voy a escribir con lo que estoy diciendo. Eso quedaría como es lo mismo. Nada más que la jotita chiquitita significa Juan. La R minúscula significa Ramón. Y H es hizo una fiesta. Pongo la H porque empieza con hizo una fiesta. En cambio, cuando pongo se emborrachó, es más importante emborracharse, por lo tanto pongo la E. Y la E, ¿qué es? Se emborrachó, es el predicado. O sea, está escrito del mismo modo que simboliza lo mismo, pero con otra forma de escritura y nada más. Simplemente tomando algunas letritas
la más importante del predicado y la más importante del objeto y se coloca ahí. O sea, FA y GDB lo mismo que eso que está abajo. Simplemente tienen que o hacen una o hacen otra, digamos, y listo, y no va a tener problemas. Les muestro, porque ustedes van a leer en los libros que a veces los libros utilizan la de la segunda y ustedes van a decir, ¿qué es esto? No, esto no me enseñaron. No, es lo mismo que lo de arriba, nada más que es otra forma de poner la anotación. El libro de copy, por ejemplo, que yo les puse, utiliza F, utiliza G, o sea, utiliza F de A y G de B. Pero otros libros utilizan la anotación que yo puse abajo, simplemente con las primeras letras. La primera letra de la palabra es la que ponen. Lo que siempre se respeta es la estructura. Primero el predicado en mayúscula, segundo el objeto en minúscula. ¿Y qué pasa si yo quiero cambiar si yo digo, por ejemplo, X hizo una fiesta y Z se emborrachó? Bueno, ahí tienen ustedes una función proposicional. Entonces puedo hacer lo mismo que hice con las letritas de arriba, o sea, con las letras más importantes, y puedo poner ¿bien? Sí. O si quieren la otra de arriba, queda F de X y G de Z. Cualquiera de las dos pueden usar y no hay problema. Bueno, faltaría más cosas de lógica que vamos a ver mañana. Mañana viene la parte difícil. Esta es toda la parte fácil de introducción. Mañana ya vamos a ver cuantificacional. O sea, vamos a utilizar cuantificadores universales y cuantificadores particulares. Ya sabiendo cómo se y vamos a ver lo que se llaman enunciados generales. Estos tipos de enunciados donde tienen un objeto, César, Juan, Ramón, en lógica de predicado se llaman enunciados singulares. ¿Por qué singulares? Porque tienen un objeto. Si yo digo, por ejemplo, Marte es un planeta, eso es un enunciado singular, que es F de A, ¿no? O PDM, es lo mismo. Es un enunciado singular. Pero si yo dijera ¿cómo simbolizo eso en el lenguaje de predicados? Ahí no hay ningún sujeto. No está ni Juan, ni Ramón, ni Marte, ni Luna, ni nada. Está hablando de todos, la totalidad. O otra vez, ¿de quién estoy hablando? De una parte. Pero entonces esas oraciones ya no son singulares, se llaman enunciados generales. Puede ser, nos podemos referir al todo o nos podemos referir a la parte. Y eso origina otra lógica que se llama lógica cuantificacional. Que como ahora ya les sube la temperatura del chip, no les voy a dar nada de eso ahora, pero mañana ya van a estar fresquitos y ya podemos arrancar con esa parte. Tómense un licuadito, algo antes,
para que le baje la temperatura. Y bueno, mañana vemos esa parte de la lógica que se llama lógica cuantificacional. O sea, cómo simbolizar esos tipos de enunciados que son generales, que se refieren al todo o se refieren a la parte. Porque esos tipos de enunciados se utilizan muchísimo en lógica y se utilizan muchísimo en epistemología, en ciencia, en cualquier lado que ustedes vayan se van a encontrar con esos enunciados, porque esos son los enunciados de la ciencia. La ciencia no utiliza enunciados singulares. La ciencia no dice Félix es un animal, siendo que Félix es un gato. Habla de todos los gatos. Los gatos son X. Bien, esa es la ciencia. La ciencia es de lo general, no es de lo particular. Entonces, para poder simbolizar esas oraciones que son generales, necesitamos una simbología distinta, y ahí tenemos que introducir lo que se llama la cuantificación. Pero para hacer eso tenemos que ver algunos conceptos como conjuntos, clases y demás, que como les digo, ya mañana con más fresquito lo podemos ver mejor. Bueno, preguntitas. ¿O se entiende todo o no se entiende nada? En ningún caso va a haber preguntas. Ahora, si uno ha entendido algo y no todo, ahí sí puede haber preguntas. No hay preguntas cuando no se entiende nada o cuando se entiende todo. También no necesita que repase algo, que le refleje si se le olvidó de escribir algo, no sé, pregunten. Les doy una especie de chusmerío ontológico, que sería lo siguiente. Usted lo han dejado pasar, pero vamos a un chusmerío ontológico. Ustedes saben que Frege termina diciendo que los objetos son lo que satura la función. Ya sabemos que puede ser una persona, en este caso César, o un planeta, ¿bien? Pero, ¿qué coincide en que un planeta y una persona, de última, son objetos físicos? Si yo digo el planeta, Marte es un planeta, Marte como tal es un objeto, ¿no? Es una cosa de la realidad física. Si yo digo César conquistó las Galias, César también es un objeto de la realidad física. Ahora, cuando Frege dice que los números son objetos, se complica la cuestión, porque lo que está pensando Frege es que los números son objetos reales. O sea, tienen entidad real. Entonces, Frege se lo considera dentro de la línea de los platónicos. Los platónicos serían, dentro de la filosofía de la matemática, aquellas posiciones, aquellos filósofos que defienden que los números existen de alguna manera en alguna realidad, como pensaba Platón o Pitágoras. Entonces, si uno cree eso, si uno cree que los números existen de algún modo en la realidad, entonces son platónicos. ¿Quién eran platónicos? Platón, Pitágoras, Cantor, Frege, Gödel y hoy en día Penrose. Les nombro los más importantes. Son platónicos. Piensan que existe una realidad matemática independiente de la realidad física. O sea que los números tienen una entidad real como un planeta. Interesante. Entonces ustedes tendrían que preguntar, de curioso nomás, entonces, ¿qué son los números? Bueno, según Frege, esas cosas que están allí que son reales. Entonces, cuando yo escribo en el pizarrón, o cuando escribo aquí, cuando yo escribo aquí, ese 6 que está ahí, ¿ese es un número? No, ese 6 es un signo. Porque para Frege el número es una cosa real. Y ese 6 que está ahí es un signo, no es un número. ¿Ven la cuestión?
ese 6 que yo escribo aquí y puedo escribir otros, esos no son números. Esos son signos numéricos. Porque el número sería el objeto al cual apunta ese signo. Es como si yo escribiera aquí, ¿eso es la silla? No, es el signo que apunta al objeto silla. Bueno, el signo 6, el signo 9, el signo 8 son signos, no son números. El número sería el objeto al cual está apuntando ese signo numérico. El problema es que en la filosofía de las matemáticas, el objeto al cual está apuntando ese signo numérico, algunos, como Frege, piensan que son objetos reales y otros piensan que son ficciones lógicas. Si yo pienso que son ficciones lógicas, como es mi postura, por ejemplo, yo no soy platónico, yo soy ficcionalista en el sentido de la matemática, entonces pienso que los objetos a los cuales apuntan estos signos numéricos son ficciones lógicas. O sea, no tienen entidad. ¿Cómo sería un ficcionalista? Un ficcionalista es aquel que niega que los números tengan entidad real. Claro. Lo que dice es que son objetos lógicos, irreales, ideales, como Batman. Claro. Ese es un ficcionalista. En este caso yo soy ficcionalista. Frege era platónico, decía no, los números existen. Existen. En algún lugar están, digamos. Pero están, existen. O sea, si el mundo, si el universo, si lo que existe, toda la totalidad, no contuviera a los seres humanos, los números seguirían existiendo. En cambio, yo pienso que si el universo aniquila a todos los seres humanos y a otros seres capaces de pensar números, no existen los números más, porque son ficciones. Claro. Entonces, ontológicamente es distinto pensar que en el universo hay cosas materiales y además números, a pensar que solamente hay cosas materiales. Uno es platónico y el otro es ficcionalista, con respecto a la filosofía de la matemática, ¿no? Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Sí tiene que ver, pero me refiero que no está dentro de la currícula de la filosofía de la matemática. Pero es interesante porque llega un punto en donde, claro, llega un punto en donde dicen, pucha, ¿y cuándo se piensan estas cosas? Bueno, aquí se piensan estas cosas. ¿Qué es un número? Frege escribió todo un libro que se llama La fundamentación de la aritmética, y ahí se tuvo que escribir 3-4 capítulos sobre qué es un número. Y es muy difícil saber qué es un número. Ya hemos dicho un signo. Ah, no es cierto. No, a ver. Sos platónico, Flor. No, boludo. Acaba de decir que es un signo, el signo de lo que nosotros llamamos número, que sería ese Claro. que lo ha puesto a mí. Un O signo sea- que representa cantidad. Claro. Esos signos numéricos están de acuerdo tanto los platónicos como los ficcionalistas que son signos, eso no son los números. Claro, son Porque signos. yo puedo escribir otro signo que apunte al mismo número. ¿Usted conoce los números romanos? Sí. Bueno, ¿cómo se escribe? Aunque no creas, te conocemos. Eso es un 5. Ajá. ¿Ven? Ahora, ¿eso es un 5? No, eso es un signo numérico que apunta al 5. Entonces, esto ¿Es sin... un signo que apunta a un signo? Sí, No, a un objeto. a un número. Es un signo que apunta A un objeto. Un número. A un objeto sería, que sería el número en este caso. Esto, ¿ves? Son los mismos. Los dos son distintos signos, pero los dos apuntan ¿a qué? Al mismo objeto. Un objeto. Al mismo objeto, ¿ves? Ok. Entonces, ese signo que está aquí a la izquierda, que se llaman números arábigos, y el de la derecha, que se llaman números romanos, en realidad son signos, no son Claro. números, porque ambos están apuntando a un objeto que ese sí es el verdadero número. Claro. Bueno, eso es semántica, eso sí vamos a ver más adelante. Entonces, esto de los signos y de los objetos, para contestar a Ortiz,
sí tenemos que saber para Frege. Lo que no es que no lo sepamos, que no va a impactar en esto, es su concepción platónica, digamos. O sea, que él conciba a los números reales, no importa, siguen siendo igual esto, ¿no? Nada más que platónicamente, ontológicamente le piensa, hay cosas llamadas números. Hay muchos matemáticos que piensan eso. Kronecker, por ejemplo, decía que los números naturales eran creados por Dios y que los otros son creados por los hombres. Cantor dijo que las paradojas que se consiguen cuando uno hace lógica o hace matemática, esas paradojas en realidad forman parte de nuestro pobre lenguaje humano, pero que en realidad no existen paradojas porque los números son perfectos. ¿Bien? O sea, como diciendo, en la realidad que existen los números no hay paradojas. Las paradojas se dan en nuestro lenguaje porque nosotros no alcanzamos a hacerlo bien. Eso es platónico. En cambio, si uno es ficcionalista dice, no, las paradojas existen solamente cuando pensamos en este sistema numérico. No hay sistema numérico y no hay paradojas, pero no es que haya algo fuera de nuestro sistema numérico en donde no existen las paradojas. Eso no tiene sentido para un ficcionalista. Es como pensar que Batman existe en la realidad, que existen los unicornios en la realidad. Bien, lo que pasa es que el problema en la matemática no es tan sencillo como el unicornio, porque vos tienes que responder. Ustedes, pero che, ¿no les parece medio tonto pensar que existen los números? No es tan tonto si uno estudia matemática y se da cuenta que para hacer física uno necesita matemática y uno puede predecir fenómenos que van a ocurrir con matemática. Entonces, si uno predice fenómenos que van a ocurrir con matemática, ¿cuál es la conexión entre la matemática y la realidad? ¿Por qué, si nosotros aplicamos matemática, podemos hacer algo tan bueno como la ciencia? Alguna relación tiene que tener. Esa es la pregunta de los filósofos. Y bueno, la relación puede ser porque existen los números, y los números forman parte de la realidad, como pensaba Galileo. ¿Qué dijo Galileo? La realidad está escrita en términos numéricos, en caracteres numéricos. ¿Qué pensaba Pitágoras? La realidad es número. O sea, al final, digamos, la ontología final de la realidad son los números. O sea, no es tan tonto. Bueno, otros dicen, bueno, tenemos que explicar cuál es la relación entre el mundo numérico y el mundo real sin decir que los números existen como realidad. Bueno, es otra forma filosófica de ver el asunto. Pero, no sé, a mí me parece interesante. No sé si a ustedes, para mí me parece muy interesante esa parte, pensar en los números. ¿Qué cosa es un número? ¿Qué cosa es el infinito? ¿Es un número el infinito? ¿No es un número? Bueno. Bien, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Ahí son 9 menos 10. Está grabado, así que voy a tener que partir en dos por lo menos la grabación y subirlo cuando haga eso. Y mañana veríamos desde la cuantificación en adelante y seguimos con semántica. Bien. Cuando tengan los libritos, les voy a pasar el grupo, los libritos de Frege, para que vayan leyendo. Ok, Gracias, profe. gracias. Bien, profe, chao. Bueno, nos vemos. Chao a todos. Chao. Se quedaba, che. Chao. Es que saltaba toda la conversación ahí, el audio cortado, pero vamos a charlar. Che, vamos a